Buenas tardes, estábamos organizándonos un poco. Bienvenidas, bienvenidos a esta sala de Caballeros 24, un lugar emblemático no solo de la Universidad de Granada, sino de la ciudad, de la provincia y de nuestra autonomía. Un lugar que representa, podríamos decir, un templo del saber, del conocimiento durante siglos. Un lugar donde la universidad nos sentimos muy orgullosos de poder compartir con la sociedad de Granada, con la gente, todo el trabajo y toda la búsqueda científica con un rigor académico importante. Ayer tuvimos la emoción, podemos decir, ¿no? La gran emoción de poder, digamos, restituir y reparar al profesorado, al personal de administración y servicios de nuestra universidad que habían sido fusilados, que habían sido depurados con motivo de la guerra y de la dictadura franquista. Es cierto que decía la profesora del AMO 85 años después. Bueno, también debemos de añadir que nos ha facilitado mucho toda la legislación que hay, ¿no? La Ley de Memoria Democrática, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, también con un impulso por parte del Ministerio de Universidades y del Ministerio de Presidencia, iniciando una serie de actividades que quieren realizar en diversas universidades españolas, bueno, pues donde saben ese atroz desmoche, ¿no? Que está escrito y redactado, pero que evidentemente Granada fue la peor, la que sufrió, digamos, un desgarro mucho más grande. Cuando tuvimos la idea, están el vicerrector de Políticas Institucionales y Planificación, Pedro Mercado, el vicerrector de Extensión Universitaria, Patrimonio, Víctor Medina, el director del Centro de Cultura Contemporánea, Ricardo Anguita, la profesora Mercedes del Amo y Carmelo Pérez Beltrán, la idea entre todos y un grupo más formado sobre todo por los investigadores que han trabajado y han generado un conocimiento, una búsqueda de tratar, no de entender, de conocer qué sucedió en aquella época, el por qué, para qué odio tan grande, qué terror tan grande tratar de eliminar el conocimiento, tratar de eliminar a personas intelectuales que creían en la democracia, que creían en la libertad, que creían en la dignidad de la persona. Pues gracias al trabajo de estos investigadores, hoy contamos con nosotros, con la profesora del AMO, uno de ellos, biógrafa del profesor Vila, de Salvador Vila, junto estos profesores con, bueno, pues con lo que supone toda la casa, el Centro de Cultura Contemporánea, con todos los seminarios, todas las cátedras, aulas, más diversas actividades también de arte visual, exposiciones, etcétera, y también toda la acción musical. Pretendemos que ayer fue el arranque de un ciclo de actividades donde tratemos de acercar a la sociedad, bueno, pues esa memoria, esos hechos que sucedieron, analizándolo desde diversos puntos de vista. Hoy creímos, yo tuve la suerte que el profesor Carmelo Pérez Beltrán me escribió y me dijo que Mercedes iba a impartir hoy una conferencia sobre Salvador Vila, la conferencia, el título El eco internacional del fusilamiento de Salvador Vila, rector de nuestra universidad, que si podía venir para mí, es un orgullo venir a oír, a aprender, a tratar de alguna manera, esto es irracional, pero tratar con nuestra razón de ver qué sucedió, por qué se hizo, cómo y las consecuencias que tuvo, porque realmente creo que tuvo unas consecuencias importantísimas, no solo para la Universidad Española, que fue mucho, fue una pérdida tremenda de talento, sino también pues para toda la sociedad, más luego los años de dictadura franquista, lo que han supuesto y lo que supuso el posfranquismo, digamos, hasta que se trató de restituir, bueno, con la Constitución, un país que nos hemos dotado de una serie de libertades, de democracia, pero que debemos de estar atentos. Esto siempre lo decimos, debemos de estar muy atentos, pues porque también estamos viendo discursos de odio, discursos que cuestionan muchos de los aspectos que hemos conseguido a lo largo de años, por los que, bueno, pues fueron fusilados y depurados personas a las que le estamos rindiendo ese reconocimiento, esa depuración y sus familiares. Creo que el olvido, o sea,
La muerte es terrible, el exilio es terrible, pero creo que el olvido posterior también es muy terrible y debemos de tratar de poner, que se conozcan, que se restablezca esa valía que tuvieron, porque saben que en las actas del Consejo de Gobierno de nuestra universidad figuraban, no se presentaron en su puesto de trabajo. Por lo menos el Consejo de Gobierno de esta universidad, el día 24 de septiembre, hizo una declaración de restitución. Creemos que no es suficiente, pero algo, por lo menos queda claro que no es que no se presentaran a su puesto de trabajo porque no quisieran, sino porque los habían fusilado y los habían asesinado. Yo creo, Carmelo, que debes de hablar tú, de intervenir para presentar lo que hoy vamos a tener, presentar también un poco el ciclo dentro de tu cátedra. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo la verdad que lo primero que quisiera hacer es pues, dar la enhorabuena a la Universidad de Granada por este intenso programa de actividades, intenso y extenso, que está destinado a la reparación y al reconocimiento de miembros de nuestra comunidad universitaria, porque fueron ejecutados durante la Guerra Civil o que en el mejor de los casos pues, sufrieron la represión, la persecución, el exilio o el ostracismo, ya sea por motivos políticos, por motivos ideológicos, por motivos de creencias, durante pues, aquellos nefastos, quizás los peores años de nuestra historia reciente y también durante los años posteriores de la dictadura. Yo creo que se trata de una iniciativa valiente, una iniciativa de gran importancia de la que yo creo que todos los universitarios y todos los ciudadanos de la Universidad de Granada y de Granada en general pues debemos de sentirnos orgullosos, porque con la ejecución o con la represión de los docentes universitarios y de otras categorías profesionales de esta universidad, pues no solo se estaba aniquilando el derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos, como es la vida, y más aún la vida de inocentes, sino también se estaba estrangulando, de alguna manera, o asfixiando la producción del conocimiento científico que se estaba haciendo en la universidad. Se estaba estrangulando la diversidad de los saberes, el pensamiento crítico y los valores democráticos e igualitarios sobre los que se debe basar pues toda universidad. Y uno de los docentes de la Universidad de Granada, que posiblemente sufrió con peor suerte, fue Salvador Vila, salmantino de origen, amigo personal de Miguel de Unamuno, republicano de izquierda, destacado arabista de nuestra universidad, a la que llegó en 1933, y que quizás pues, tuvo la mala suerte de ser nombrado rector de la Universidad de Granada en el momento peor de la historia de la Universidad de Granada y de la ciudad de Granada y de nuestro país, unos meses previos a la sublevación militar contra el gobierno de la Segunda República. Y para hablar sobre Salvador Vila, yo creo que nadie es mejor, nadie más destacado que la profesora que nos acompaña esta tarde, que Mercedes Delamo. Ella actualmente es profesora jubilada de la Universidad de Granada en el año 2012 y se jubila pues, cuando en la universidad pues, estamos dando un paso importante hacia la adaptación de la enseñanza al espacio europeo de educación superior, en donde ella además estuvo muy implicada también en la organización de los estudios del grado de estudio árabe islámico. Unas circunstancias complejas, porque todos los cambios son complejos, pero que de alguna manera fueron importantes para que pues, ella decidiera tomarse un poco esta determinación, esta prejubilación. Y hasta ese momento Mercedes Delamo había sido profesora titular de estudios árabe islámico en el Departamento de Estudios Semíticos y a ella pues, le debemos muchas cuestiones en nuestra área. Quizás la más destacada es la introducción y la consolidación de los estudios árabes contemporáneos en la Universidad de Granada, porque realmente hasta el plan de estudio de 1976 en la Universidad de Granada se estudiaba y se investigaba muy bien, se sigue investigando, la lengua árabe y la cultura, la historia, la literatura del mundo árabe durante la época medieval. Una aportación que, como digo, sigue siendo importante y sigue siendo un referente hoy día a nivel nacional. Pero el mundo árabe contemporáneo estaba totalmente ausente de la Universidad de Granada. Y será a partir de que Mercedes Delamo, en el departamento, de que en el año
1973 defendiera su memoria de licenciatura sobre un poeta egipcio, Salah al-Sabur, y en 1980 pues, defendiera su tesis doctoral sobre la novela egipcia contemporánea, cuando se empezaron a introducir las primeras asignaturas sobre cuestiones contemporáneas del mundo árabe en la Universidad de Granada. Posteriormente se fueron introduciendo muchas más asignaturas sobre historia, sobre sociedad, sobre literatura del mundo árabe contemporáneo, en la que creo que el Departamento de Estudios Semíticos actualmente es también referente. Y a ello hay que añadir también la creación en el año 1987, cuando la Junta de Andalucía decide crear una serie de grupos de investigación que ella decidió poner en marcha, el grupo de investigación Estudios Árabes Contemporáneos, que ella pues, coordinó hasta su jubilación. A lo largo de los años de su vida investigadora, pues Mercedes del Amo se ha dedicado principalmente al estudio de la literatura árabe contemporánea y dentro de la literatura también, principalmente la narrativa, la novela egipcia, también estudios sobre las mujeres y el género en la literatura árabe, y dentro de estas líneas tiene una gran cantidad de publicaciones que no me voy a detener a señalar. También decir que ella ha sido fundamental en la relación con el mundo editorial. Ha hecho muchísima actividad para llegar al mundo editorial y para que las editoriales se decidieran a publicar y traducciones de literatura árabe al español, y en ese sentido pues, ha hecho una importantísima labor. Y va a ser sobre todo en la última década de su vida investigadora cuando Mercedes del Amo se muestra especialmente interesada por conocer o por revitalizar la memoria de unos arabistas, insignes arabistas relacionados con la Universidad de Granada y que, bueno, pues debido a su ideología, su corte republicano, su talante democrático de izquierda, pues fueron represaliados, que sufrieron el exilio o, peor aún, que fueron fusilados durante la Guerra Civil Española. En el primer caso nos encontramos, por ejemplo, con Manuela Manzanares de Pirre, a la que Mercedes le dedica una interesante entrevista, y en el segundo caso, pues con el rector Salvador Vila, a quien Mercedes del Amo ha consagrado una magnífica monografía, un libro titulado Salvador Vila, el rector fusilado en Vizna, que fue editado en primer lugar en 2005 y reeditado en este mismo año hace unos escasos meses, que además pues, es un libro que tiene una gran repercusión en la librería. Y también varios trabajos pues, basados en fuentes primarias de archivos sobre Salvador Vila, su familia y su entorno personal. Bueno, los estudios que Mercedes del Amo realiza sobre Salvador Vila y su familia yo creo que son estudios especiales. Bajo mi punto de vista son estudios pues, extraordinarios porque destilan quizá una sensibilidad, una humanidad, un compromiso personal como quizás pues, no había desarrollado en sus publicaciones anteriores. Y eso también es importante. Eso nos resta el rigor científico con el cual desde el cual están afrontadas esta investigación universitaria. En estos trabajos Mercedes pues, no solamente se identifica a veces con la ideología de estos personajes, estos insignes personajes del arabismo, y se solidariza con su destino, un destino tan injusto, tan cruel, sino que de alguna forma también nos advierte de las nefastas consecuencias de las ideologías neoliberales de hoy día y del avance pues, de la extrema derecha y de otras ideologías también nefastas, que al igual que durante el régimen franquista, pues, se encuentran alejadas de la pluralidad social y de la pluralidad ideológica y de los auténticos valores democráticos. Y yo, sin más, ya si la rectora me permite, le voy a dar la palabra a la protagonista de esta intervención, a Mercedes del Amo, para que nos hable de la repercusión del fusilamiento de Salvador Vila en el nivel internacional. Gracias, rectora. Gracias, Carmelo. Y gracias también por el acto de ayer, que no fue un acto académico al uso, sino que fue un acto de rememoración y de reivindicación de unos profesores que habían sido pues exterminados unos, exiliados otros, ya bien del exilio interior o del exilio exterior. Hubo una sensibilidad en ese acto por parte de, yo creo que de todas las personas que estaban allí y sobre todo, pues evidentemente, de los familiares, que le dieron al acto, ya digo, un carácter que tenía muy poco que ver con un carácter academicista que normalmente
pues en la universidad ponemos en todos nuestros actos, ¿no? Así que gracias de nuevo. Bien, yo por las caras que estoy viendo aquí, creo que no voy a tener que hablar mucho de la biografía de Salvador Vila. Hoy venimos a hablar del eco internacional que tuvo, el fusilamiento del rector. Pero en fin, por si alguien no sabe quién fue Salvador Vila, en unas líneas lo rememoro. Salvador Vila nació en 1904 en Salamanca, cursó todos sus estudios hasta el doctorado, menos el doctorado, también en Salamanca, y fue becado por la Junta de Colegios Mayores para hacer el doctorado y la ampliación de estudios en Berlín. Fue discípulo predilecto de Miguel de Unamuno y luego, cuando fue rector, pues compañero y amigo suyo también. En 1936 le cogió el golpe de Estado y posterior guerra en Salamanca, estando de vacaciones, pero él no se escondió pensando que él no había hecho nada que pudiera ser reprobado por ninguno de los dos bandos. Evidentemente, él era del Frente Popular. Eso fue suficiente, eso y ser un intelectual fue suficiente para que una vez que Unamuno cayó en desgracia con Franco, lo solicitaran, el comandante Valdés lo llamó desde Granada, lo detuvieron en Salamanca, vino aquí el 7 lo detuvieron, el 9 llegaría a Granada, el 9 de octubre, y lo fusilaron el día 22, el mismo día que le quitaron el rectorado a Miguel de Unamuno. Esa es una de las causas que yo pienso que precipitó el fusilamiento de Salvador Vila, además de otras causas que se hablan de que si aterrorizar, se fusilaban las cabezas visibles para aterrorizar a la población y también pues por envidias universitarias, por todas estas cuestiones y porque era un intelectual, y era un intelectual de izquierdas y republicano. En el libro está especificado todo. Es muy interesante ver también la figura femenina, o sea, su mujer. Su mujer era una alemana judía que la familia fue perseguida por los nazis en Alemania y cuando se vinieron a España, pues ocurrió el golpe de Estado, una judía alemana que estaba en su casa fue una de las primeras fusiladas aquí en Granada y ella salvó la vida por los buenos oficios de Manuel de Falla, pero a cambio de bautizarse y le pusieron de nombre María Angustias. Esta mujer siempre, incluso cuando ya estaba en Inglaterra exiliada y con un segundo marido, siempre defendió la figura de su primer marido y cuando le pusieron el cuadro reivindicó que le cambiaran la leyenda. Eso se hizo mucho más tarde con una plaquita que está puesta en el cuadro y murió con la pena de no haber visto esa restitución. Bien, como digo, todo está en el libro y yo de lo que quiero hablar ahora es de qué eco tuvo el fusilamiento del rector en el ámbito internacional y por qué. ¿Y por qué tuvo eco? Es decir, cuando los franquistas que fusiló y sobre todo aquí era la Escuadra Negra, que eran falangistas, los que hicieron las sacas en Granada. Pues esto evidentemente era un secreto a voces en el sitio donde se producía, pero no salía al exterior. Entonces, ¿por qué salió al exterior el fusilamiento de Salvador Vila? Debido fundamentalmente a tres personas. Lo que nos dice, a mí me impresionó mucho cómo tres personas anónimas pueden mover toda una maquinaria internacional para que las cosas se sepan, para que no queden impunes. El primero en enterarse de que había sido fusilado Salvador Vila fue su suegro Emil Laindorfer.
Emil Eindorfer fue un señor muy importante en Alemania de la época porque había estudiado Derecho y Economía Política en Viena, pero trabajó desde los 18 años como periodista, especializándose más tarde como corresponsal parlamentario y comentarista político. Pero hubo una época que, por ser amigo personal del canciller Stresemann, que fue Premio Nobel de la Paz, y también ministro de Exteriores, dirigió su equipo económico durante un tiempo. Entonces, en Emil Eindorfer no me extrañó mucho que pudiera manejar la maquinaria que manejó para saber sobre todo sobre su hija, porque el primer periódico en dar la noticia de este fusilamiento fue el Times de Londres, el 23 de diciembre de 1936. Pero la noticia no daba el nombre de Salvador Vila, daba solo el cargo. Salvador Vila, el rector de la Universidad de Granada, había sido fusilado con otros. Debido a las relaciones internacionales que tenía Emil Eindorfer y también Salvador Vila ya, es decir, un profesor de la Universidad de Oxford, yo creo que era Salvador de Madariaga, porque luego yo lo que pasa es que esos documentos no los he encontrado y no lo digo. Pero el hijo siempre me dijo que Salvador de Madariaga había estado muy en contacto con ellos desde que se exiliaron a Londres. Salvador de Madariaga sí fue profesor de Oxford, entonces es posible que fuera él, pero no me atrevo a decirlo. La noticia le llegó a Emil cuando estaba en Viena, expulsado por los nazis de Alemania, posteriormente vino a España, aquí a Granada, a casa de la hija, y después fue expulsado también por los franquistas toda la familia. Toda la familia menos Salvador Vila y su mujer, que estaban en Salamanca. Él fue inmediatamente a ver al embajador de Suiza en Viena. Y entonces el embajador de Suiza en Viena manda una carta al ministro de Exteriores de Suiza que dice lo siguiente. El 20 de enero de 1937, luego, si lo fusilaron en octubre, se enteró con bastante premura. Tengo el honor de informar que el doctor Emil Eindorfer acudió a la embajada en Viena para pedirnos que hiciéramos averiguaciones sobre el paradero y la suerte de su hija, que está casada con el exrector de la Universidad de Granada, don Salvador María Vila Hernández, catedrático de Lengua y Cultura Árabe. El doctor Eindorfer es un judío de origen austriaco que ha residido en Alemania desde hace muchos años en interés de su carrera académica. Posteriormente, su hija se casó con el español antes mencionado y el mismo señor Eindorfer fue expatriado por los nazis, lo que lo llevó a regresar a su país de origen, Austria, donde está registrado como apátrida. Le pedí al señor Eindorfer que primero llevara su solicitud a la Cancillería Federal, donde se le informó de que en ausencia de la representación austriaca en España, su solicitud solo podría ser atendida dejándola presentada en Berlín, ya que su hija, al estar casada, ha sido ciudadana alemana del Reich. Comprensiblemente hacer esto le repugna y probablemente también resultaría inútil. En estas circunstancias, ante la solicitud del señor Eindorfer, creo tener su autorización para proponerle que intentemos indagar sobre la suerte de la familia Vila Hernández. A principios de julio dejó Granada para pasar el verano con la madre del profesor en Salamanca, Bermejeros 44. Desde septiembre no ha habido noticias. El motivo de los pasos dados por este señor es un artículo en el Times del 23 de diciembre del que tuvo conocimiento por primera vez y según el cual se dice que el rector de la Universidad de Granada fue fusilado, junto con otras personalidades destacadas sin más detalles de su nombre. El señor Emil admite que su yerno era un socialista teórico, pero afirma que estaba completamente absorto en su trabajo científico y no era políticamente activo. Gracias a nuestro encuentro,
también se supo que la señorita Margarete Adler, de cuya suerte nos ocupamos el verano pasado, estaba viviendo con la familia Vila Hernández en el momento de su detención. Todas estas conexiones indican que se requiere la mayor precaución al hacer consultas sobre la suerte de la hija y del yerno del solicitante, atreviéndome a rogarle que me informe de los pasos a seguir en el asunto. Le aseguro, señor ministro, mi más absoluta consideración. El 27 de enero de 1937, el jefe de División de Asuntos Extranjeros del Departamento de Política Federal, suizo, escribe al Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra la siguiente carta. Bueno, los términos son parecidos, pero hay dos importantísimas omisiones. Y es que Vila era socialista teórico y que el suegro era judío. Eso lo retiran de las cartas. Son omisiones que no dicen nada, pero dicen mucho. Que luego, cuando veamos quién es quién, veremos por qué ha quitado esas dos. ¿Quién es este señor que firma esta carta? Está firmado por Fröhlicher, jefe de División de Asuntos Extranjeros. Voy un poquito a repetir las ciudades. Es decir, estamos hablando de Viena a Berna, que es donde está el gobierno suizo, y de Berna a Ginebra, que es donde está la Cruz Roja Internacional. Son estos tres polos de acción. De la Cruz Roja le contesta Natalie Poznansky, del Servicio de Investigación y Casos Individuales. Tenemos el honor de hacerles saber que transmitiremos su solicitud concerniente a la señora Vila Hernández a nuestro delegado competente. No dejaremos de tenerle al corriente de las noticias que nos puedan llegar. Pero 2 meses después de las primeras gestiones, aún no ha llegado ninguna noticia. No olvidemos que España estaba en plena guerra y preguntar por un fusilado podía llevar al paredón. Es decir, que los delegados que hubiera aquí pues tenían que contactar con gente en España y ya sabemos el silencio que se hizo con respecto a todos los represaliados. Entonces el embajador, luego veremos también quién es y qué papel asume en la guerra mundial, pues vuelve a darle un toque al ministro de Exteriores y le dice: señor ministro, a raíz de mi carta del 20 de enero sobre el paradero de la señora Salvador María Vila Hernández, esposa del exrector de la Universidad de Granada, tengo el honor de preguntarle si el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra ha dado respuesta a mi petición del 26 de enero, que amablemente puso a mi disposición. Agradeciéndole mucho sus esfuerzos en este sentido, le aseguro, ministro, mi más absoluta consideración. Entonces, este señor Fröhlicher vuelve otra vez a escribirle a la Cruz Roja Internacional. Y entonces le contesta ya Ann Bucher. Es importante, o luego ya diré quién es cada cual. Ann Bucher, porque esta mujer fue la creadora del Servicio de España. Luego ella misma dice que es el Servicio de España. Las gestiones que hiciera Emmeline Dorfar por otros lados dieron resultado antes que los de la Cruz Roja Internacional. Y entonces le llegó que efectivamente este profesor de la Universidad de Oxford, del que habíamos hablado antes, le dijo que esta misma Ann Bucher le había dicho que Salvador Vila había sido fusilado y su hija había podido reunirse con su nieto tras haber compartido prisión de su marido en Granada. Claro, aquí hay, en las cartas se ve, porque yo estoy resumiendo bastante, porque si no me alargo mucho, pero hay muchas cartas entre unos y otros. Entonces en las cartas se ve un malestar por parte del embajador en Viena de Suiza y por parte del ministerio también de que haya llegado esa noticia por la misma fuente que ellos han preguntado, le haya llegado antes al profesor de Oxford que a ellos mismos, ¿no? Ahí hay un malestar que se ve clarísimo. Pero aún así, el embajador le pide de nuevo al ministro que se lo confirme a Bucher, que le vuelva a confirmar las noticias que le han venido a través de Inglaterra, que se lo vuelva a confirmar.
Entonces, el 14 de mayo, hay unos meses ahí, o sea, hay como 4 o 5 meses antes de que se resuelva la solicitud. El 14 de mayo de 1937, el Comité Internacional de la Cruz Roja envía al Departamento de Política Federal, División de Asuntos Extranjeros, el siguiente informe. Y ya digo, en las cartas no se ve todo. Yo creo que ha habido malestar también telefónico. Es decir, que haya habido lo que sea un problema diplomático. Señores, porque esta señora que siempre era muy diplomática, siempre ponía estimados señores o querido ministro, cosas así, ¿no? Señores, en respuesta a su carta del 23 de abril, concerniente a la mujer de Salvador María Vila Hernández, estamos en condiciones de enviarle una respuesta que nos llega de nuestra delegación en Burgos. La señora Vila Hernández se encuentra en Villanueva de la Vera con sus padres políticos. El profesor Vila ha muerto. El hijo de la señora Vila se encuentra con ella. He aquí textualmente la respuesta que se nos ha dado, y lo pone en español tal como le ha llegado a ella. La señora, porque las cartas están, las dos primeras están en alemán y todas las demás están en francés. Tengo que decir que todos estos documentos estaban en el Archivo Federal de Suiza. Me las encontré tonteando en los archivos, que me gusta a mí de vez en cuando tontear en los archivos, me las encontré. En español dice: la señora del profesor Vila se encuentra en Villanueva de la Vera, Cáceres, en casa del señor alcalde, acompañada de sus padres políticos. El profesor Vila ha fallecido. No se nos dan indicaciones, sigue Anne Bucher sigue diciendo, no se nos dan indicaciones más precisas en cuanto a las circunstancias de la muerte del señor Vila, pero por otra parte, a razón de tan lacónica respuesta, es probable de que haya sido ejecutado. Y ahora dice ella, y ahí es donde veo yo que ha habido malestar. Dense cuenta, señores, de nuestros reparos al tener que comunicar tan penosa noticia y tengan la seguridad de nuestra consideración más distinguida. Firmado Anne Bucher, Servicio de España. ¿Qué era el Servicio de España? Pues el Servicio de España, ahora lo va a decir ella misma, en un artículo que tiene de 1939, es un servicio creado por la Cruz Roja Internacional cuando empieza a recibir preguntas una tras otras y no puede responderlas sobre familiares de personas que han quedado en el otro lado de la contienda, en el otro lado del frente. Entonces empiezan a preguntar de los dos frentes, qué ha sido de eso y tal. Y ellos no pueden responder. Entonces crean un servicio que se llama el Servicio de España, de la Cruz Roja Internacional, que ella dice así, dice, a raíz de está muy resumido el artículo, a raíz de las múltiples demandas de información de familiares que habían perdido el contacto con los suyos, que se encontraban en la zona opuesta de la contienda, se crea un servicio capaz de registrar y retransmitir las solicitudes de información que llegan. En la zona republicana este servicio estaba situado en Barcelona y en la zona rebelde en San Sebastián, y ambos estaban coordinados desde Ginebra. Se diseñaron unas tarjetas, esas están en internet, se pueden ver. Se diseñaron unas tarjetas que contenían los datos del solicitante y del destinatario en el anverso y en el reverso la redacción de un mensaje corto con la firma del solicitante de información. Las tarjetas viajaban de Barcelona y San Sebastián a Ginebra y desde allí las remitían a la zona opuesta. Y de este modo, más de 4 millones de tarjetas fueron enviadas a familiares ansiosos de noticias de los suyos. Tengo que decir que había una red de personas que distribuían las tarjetas, porque el correo no podía distribuir estas tarjetas. También se intentaba localizar a las personas desaparecidas, como fue el caso de Vila, y en estos casos las gestiones llegaban a los alcaldes y a las autoridades de uno y otro bando a través de una correspondencia interminable en los diferentes ministerios y servicios de prisiones. Anne Bucher da como ejemplo casos estremecedores. Da muchos, pero en fin, yo he cogido uno de ellos, como el de una mujer que había llorado la muerte de su hijo cuando le llegó la noticia de que vivía. En ese momento la mujer desgarró sus ropas, se desgreñó dando gritos de alegría.
Este comité estableció también un fichero alfabético con los nombres de todos los prisioneros que habían pasado por su servicio, por el servicio de España, para poder agilizar las noticias y hacerlas llegar a los angustiados familiares. Porque claro, los familiares no sabían si habían sido fusilados o no. Cuando querían quitaban totalmente las noticias y no sabían los familiares nada. Ella intentaba que fuera con toda la premura posible. Este fichero contaba en 1939 con más de 120.000 nombres. Demos cuenta que son los que han pasado por la Cruz Roja Internacional, no los que hay en el país. Anne Bucher se centra en su narración en la labor humanitaria del Comité de España, sin en ningún caso hacer mención a la labor política o diplomática que desarrollaba. Y por el contrario, en su visita en 1938 a la delegación de Barcelona, hace hincapié en la humanidad y cortesía con que los voluntarios cumplían su tarea. Entre comillas, porque esto sí es tal cual. Una decena de chicos y de chicas se sienta ante sus máquinas de escribir y redactan las fichas al dictado del visitante. La dactilógrafa, con una sonrisa en los labios, tiende la ficha que acaba de escribir para que la firme un solicitante y le dice: su mujer se alegrará de reconocer su escritura. Así, a pesar de la guerra, a pesar de los frentes, a pesar de la separación de las dos zonas en lucha, se ha podido mantener la relación de las familias separadas y aportar a tantos seres confortamiento y esperanza en tiempos de prueba. Esto explica perfectamente el que Anne Bucher quisiera que le llegara la noticia a través de un amigo, no a través del embajador o a través del ministro. O sea, yo tal y como lo veo, o sea, la humanidad que esta señora tiene con respecto a su función y cómo la desarrolla, y la sensibilidad que tiene al contarlo explica perfectamente que ella prefiriera que le llegara por medio del amigo que se había interesado antes que por medio de los políticos. ¿Quiénes son? Esto además que es muy, muy importante, porque de mirar quién era cada persona y cómo se definió en la Segunda Guerra Mundial, se ve clarísimamente lo dividida que estaba Europa entre el fascismo y el antifascismo. Podían ser dos personas del mismo ministerio, podían ser dos personas del mismo partido, y uno estaban a favor de los nazis y otro estaban a favor contra los nazis. Bien, el embajador de Viena era, y en esto tengo que dar las gracias aquí a un diplomático suizo actual que conocimos en Granada y que me ha ido diciendo quién era quién, porque claro, por ejemplo, el embajador hace un garabato y yo no sé, yo no, con la firma no lo cogía. Luego otro tenía solo el apellido y el apellido puede ser mucha gente, entonces le hice varias preguntas y me las respondió todas. Ahora mismo además me las hizo desde Washington. O sea que le doy las gracias a Christopher Sommer en este punto. Giuseppe Motta se llamaba, y fue un político suizo, dirigió el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ah, no, perdón, este es el ministro, esto no es. No. No, pues ese es el... Ah, no, vamos a ver, es que ahora mismo ya no sé si este era el ministro. No, este no es el ministro, este es el... Sí. Maximilian Jaeger es el embajador. Maximilian Jaeger fue un diplomático suizo de 1925 a 1938, fue embajador en Viena y Budapest. Y desde 1938, tras la anexión de los nazis de Austria por los nazis, pues se quedó en Budapest, haciendo la doble misión. Estuvo involucrado en salvar a los judíos húngaros que iban directamente a los campos de concentración.
y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se retiró de la diplomacia. El ministro era Giuseppe Motta, que fue 29 hasta 1940. Fue un político suizo, dirigió el Ministerio de Asuntos Exteriores desde 1920 hasta su muerte y desempeñó un papel decisivo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hizo campaña con éxito para que Suiza se uniera a la Sociedad de Naciones, pero el idealismo le duró solo los primeros años. Motta volvió a poner la neutralidad en primer plano, pero una neutralidad relativa, porque él odiaba el comunismo y en el momento en que había que escoger entre Hitler o el comunismo, pues escogía evidentemente a Hitler. Él fue el que nombró al siguiente personaje, que es el más problemático de todos. Es Hans Frölicher, que es el que escribe la Cruz Roja, porque entonces estaba del encargado de negocios. Entre 1920 y 1930, Frölicher trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores con sede en Berna. En 1930 fue enviado a Berlín como consejero de delegación. En 1934 fue llamado de nuevo al Ministerio de Exteriores en Berna y más tarde se le nombró embajador en Berlín, es decir, en tiempo de... Bien, este embajador fue muy criticado en tiempo de la guerra y ahora se ha vuelto a criticar cuando, en los años 90 o así, porque él no se sabe si por órdenes de más arriba o sencillamente porque él también, su ideología era muy parecida a la de los nazis, firmó un acuerdo de no entrada de los judíos en Suiza. Y entonces cuando llegaban los judíos a Suiza eran devueltos y iban directamente a los campos de concentración. Vemos además el conflicto con Hamburger, que era todo lo contrario absolutamente. Es decir, que todas estas cuestiones parecen que no tienen importancia, pero sí tienen bastante importancia. Bien, vamos a ver ahora el caso de Vila en la prensa internacional. Y aquí tiene mucho que ver también otro hombre que se llama Luis Fabregón. Quiero darle las gracias, no estará por aquí, a Enriqueta Barranco, ¿no? Que me mandó el primer suelto de Fabregón y luego yo ya encontré otros. Fue el Times, que no fue Fabregón, fue un catedrático de aquí, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Lo dije ayer, pero ahora mismo no me acuerdo. ¿Cómo? Pablo Descárate. Efectivamente, Pablo Descárate. Pablo Descárate, que era catedrático de aquí y que fue un diplomático muy importante en los gobiernos desde 1920, en la Sociedad de Naciones, y en 1936 dejó la Sociedad de Naciones para irse de embajador a Londres, intentando que Inglaterra apoyara al gobierno republicano. Imposible, es decir, aquí también imposible. Es decir, los gobiernos europeos, la mayoría de ellos pensaban que el tema de la guerra civil española no le importaba, o sea, no le interesaba, y que lo único que le interesaba era estar bien con la Alemania nazi. Fue un error tremendo, pero hasta que no les llegó a ellos, no movieron. Después de la Guerra Mundial tampoco. Es decir que... Bien, pues ya digo, la primera noticia fue como os dije antes, literalmente salió así. Liberales españoles fusilados por los insurgentes, alcaldes, profesores y sacerdotes. Dice el Times. La Embajada de España ha publicado una lista de 105 nombres de intelectuales, liberales, alcaldes y sacerdotes que han sido fusilados por los insurgentes españoles, sin juicio y únicamente por sus simpatías antifascistas. La Embajada declara
que esta es una lista provisional. El número de víctimas está muy lejos del número total de hombres de ciencia, profesores, sacerdotes o simplemente ciudadanos de mentalidad liberal, la mayoría de ellos firmes adversarios del comunismo, que han sido víctimas del terror fascista en España. La lista incluye los nombres de 7 alcaldes, 3 exalcaldes, 3 gobernadores civiles, un gobernador militar, el presidente del Tribunal Supremo de Cataluña, 3 profesores, incluido el rector de la Universidad de Granada, 15 sacerdotes católicos, 3 pastores protestantes y el poeta y dramaturgo señor García Lorca. Bien, esto tiene 2 cuestiones. Primero, que la mayoría de estas cosas le habían llegado que eran de Granada. Bastantes cosas de estas. O sea, los primeros fusilados que salieron al exterior fueron los nombres de los granadinos que fueron fusilados. Y tiene otra cuestión, y es que con esto quería mentalizar a los ingleses de que había que intervenir en la guerra de España a favor del gobierno republicano, porque el fascismo estaba haciendo masacres. Tras esta noticia, el primer periódico que hace mención al fusilamiento del rector de la Universidad de Granada es el francés La Dépêche de Toulouse, el 3 de marzo de 1937, y este sí ya da el nombre de Vila. Dice: por avión, con fecha 26 de febrero, el señor Luis Fabregón, profesor de francés en Granada, nos pide contar lo que sigue. Hace 15 días que llegué a Tánger desde Granada. Mi conciencia me obliga a decir lo que he visto, no por pasión política, pues yo no me he ocupado jamás de política. Los primeros días del levantamiento militar, los nacionalistas han ejecutado de 200 a 250 personas por día, y esta cifra no ha bajado hasta los últimos meses de 1936. Incluso la noche de Navidad, muy apreciada por los católicos, 110 víctimas han ido al cementerio. Yo estimo en 23.000 la cifra de la represión hecha en la provincia de Granada. Solamente la 4ª parte ha comparecido ante un consejo de guerra. Las ejecuciones han sido hechas por grupos de fascistas que se denominan Escuadra Negra y que se califican como salvadores de la patria. Los intelectuales han sido las primeras víctimas. Puedo citar algunos nombres de intelectuales asesinados: Virgilio Castilla, presidente de la Diputación; José Palanco, profesor de Historia de la Universidad; Salvador Vila, rector de la Universidad y director de la Escuela de Estudios Árabes de Granada; Fajardo, alcalde; Caminero, magistrado; Yoldi, profesor de la Universidad; Duarte y Mejía. No, aquí hay 2, no hay uno. Es Duarte y Salcedo y luego Mejía es el auxiliar. Bueno, Duarte y Mejía, médico muy renombrado y profesor de la universidad. Guzmán, profesor de instituto; Escribano, profesor de la Escuela Normal; Rodríguez Molina, diputado; García Labella, profesor de universidad; Corro Moncho, diputado y gobernador de Sevilla; Álvarez de Salamanca, profesor de dibujo; Ruano, inspector jefe de enseñanza primaria; Federico García Lorca, poeta, y podría citar otros muchos. Algunas jóvenes han sido fusiladas únicamente porque habían distribuido boletines del Frente Popular ante las últimas elecciones, entre las cuales se encuentra una joven austríaca, profesora de alemán en la escuela Berlitz, que murió con el puño en alto, dando coraje a los hombres que habían de morir con ella. Otra se encuentra aún en prisión porque su marido era el rector de la Universidad de Granada y él había formado parte del Frente Popular, lo que le ha valido ser fusilado por las manos criminales de los estudiantes fascistas. A pesar de todos estos crímenes, el pueblo español tiene fe en la victoria de la democracia contra el salvaje fascismo internacional. Firmado Luis Fabregón, profesor de francés en Granada. Bien, yo creo que Luis Fabregón, me dijo Enriqueta, que era también profesor de la escuela Berlitz, es decir, compañero de Grete Adler. Y bueno, pues debió quedar muy conmocionado cuando la mataron y cuando vio lo que estaba pasando en Granada. Se pasó a Tánger y desde allí escribió esta carta. En términos muy parecidos y firmados por la misma persona, llegó esta noticia también al periódico suizo La Sentinelle
y al de París, Louvre. En 30 de abril el de París y el 20 de marzo el suizo. Pero la edición de este día está dedicada principalmente a denunciar el bombardeo de Guernica. Estos 3 diarios de los que acabo de hablar son de tendencia socialista, claramente antifascistas. De hecho, la editora de noticias internacionales del último periódico mencionado, es decir, L'Oeuvre, Geneviève Tabouy, fue despedida en 1935 de La Petite Gironde, financiado por Juan March, debido a sus insistentes advertencias sobre el ascenso de Hitler al poder. Tabouy tuvo que exiliarse de Francia poco antes de la invasión alemana y en los 5 años que vivió en Estados Unidos llegó a ser amiga y confidente de Eleanor Roosevelt. Es decir, que era una señora muy importante. De hecho, por lo visto, Hitler decía, entre otras cosas que he leído, la llamaba la bruja, porque decía que incluso sabía, antes de que lo supiera, lo que él iba a hacer. Entonces, ese es el tema. La prensa republicana española da la noticia en fechas inmediatamente posteriores. Es decir, por lo que parece, la información le llega desde el exterior, no desde el interior. La Vanguardia la da el día 28 de abril de 1937 en el epígrafe: en Granada existe la más completa desmoralización, crímenes y atropellos de los falangistas. La noticia comienza con el relato del asesinato de 2 hijos del banquero Rodríguez Acosta por negarse a seguir financiando sin fin a los grupúsculos fascistas, y en el último párrafo se dice: todos los evadidos refieren detalles de la siniestra actuación de una banda denominada Escuadra Negra, integrada por falangistas. Esta fue la que dio muerte a los catedráticos de la Universidad de Granada, don Virgilio Castilla, don Salvador Vila, el rector de dicho centro, don José Palanco, el magistrado señor Carmenero, por Caminero, al glorioso poeta García Lorca, al exalcalde Fajardo, al catedrático Yendi, por Joldi, a los profesores señores Guzmán, Maestre, Álvarez y Salamanca, Álvarez de Salamanca, al catedrático García Lavilla, por La Bella, y a tantos otros. Es decir, El Sol de Madrid dio la noticia con parecidas erratas, o más todavía, unos días más tarde. Entonces yo pienso que a ellos les llegaba desde fuera, o bien vía telefónica, o bien vía emisora, es decir, algo que no le queda, porque por escrito hubieran por lo menos, tiene alguna errata Luis Fabregón, pero tiene pocas, y estos en cambio tienen muchas. Aproximadamente un año después, es decir, el 20 de 3 de 1938, La Vanguardia publica un comunicado de protesta de un grupo de intelectuales de los Estados Unidos, cuyo epígrafe reza: abajo la inteligencia. Un numeroso núcleo de ilustres catedráticos y profesores de los Estados Unidos demuestra que Franco cierra escuelas y fusila a hombres de ciencia. La noticia es: después de un alegato en defensa de la política educativa del gobierno de la República, hecha por los americanos, o sea, por los profesores americanos, el comunicado de los intelectuales americanos dice: los hombres de ciencia americanos aluden a la ejecución por los rebeldes de Leopoldo Alas, rector de la Universidad de Oviedo, del profesor Salvador Vila Hernández, rector de la Universidad de Granada, del doctor Jesús Joldi Bereau, profesor de Ciencias de Granada, y de otros muchos catedráticos e intelectuales. La protesta fue respaldada por la Federación Universitaria por la Democracia y la Libertad Intelectual, y fueron 115 los firmantes de asociaciones científicas, tales como la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia, y profesores de las universidades de Yale, Colorado, Carolina del Norte, Columbia, Nueva York y varios colleges. Entre ellos hay algún premio Nobel firmante.
Termina la noticia diciendo que este documento ha causado enorme impresión en todos los centros culturales de los Estados Unidos. Junto a esta noticia, en la vanguardia, aparece otra titulada «Intelectuales y profesionales chilenos protestan contra la intervención de la aviación extranjera en España». Entre los firmantes se encuentra Salvador Allende, que firma como médico. Estas noticias, ya internacionales en la prensa republicana, demuestran que la Guerra Civil Española ya está internacionalizada y los intelectuales occidentales están seriamente preocupados por la deriva de la contienda. ¿No? Ya se van dando cuenta que la guerra se está perdiendo. Bien, hay otro tercer bloque, también propiciado por un Leindorfer, y es el hermano de guerra, Rudolf Leindorfer, que cuando los echaron de España pudo llegar a Argentina, porque si hubiera ido a Alemania o si hubiera ido a Viena con su padre, pues hubiera sido movilizado o terminado en un campo de concentración. Entonces los padres hicieron el esfuerzo, no sé dónde, de que el hijo se marchara a Argentina. Bien, y estaba en Argentina. Entonces él lo que hace es seguir los pasos de su padre, lo que su padre había hecho en Suiza, él lo hizo con el gobierno español en el exilio. Ahora vemos los pasos que dio. Gerda, por otra parte, es decir, yo lo que sí me han roto los esquemas estos de Hollywood, en que los judíos van a su suerte sin defenderse, sin hacer absolutamente nada, porque estos se ponían una y otra vez en riesgo. Daros cuenta que el padre de Gerda, una vez que entraron los nazis en Viena, lo cogieron y estuvo en Dachau. Lo volvieron a salvar los intelectuales ingleses, que se lo llevaron a Inglaterra. Muy poquito antes de empezar, bueno, no, ya en plena guerra mundial. Y el hijo, pues ya digo, hace exactamente lo mismo, pero Gerda también. Y Gerda sí que estaba aterrorizada. Gerda sabía que se la estaba jugando. En agosto de 1940, Gerda Leindorfer inicia el expediente de defunción de Vila para que sea reconocido como fusilado y sea inscrito en el registro civil. El procedimiento se alarga hasta el 24 de febrero de 1941, porque tienen que presentarse 2 testigos de haberlo visto muerto e intervenir 2 jueces, uno de Salamanca y otro de Granada. El expediente concluye con la confirmación de que Vila se halla en el cementerio de Biznar, pero en el cementerio, entre comillas, porque pone cementerio, está en el barranco de Biznar. Pero de estas gestiones no son informados los parientes de Gerda por la censura que existe en la correspondencia, especialmente con la enviada al extranjero. Hay que recordar aquí que Rudolf Leindorfer se encontraba exiliado en Argentina, bueno, ya os lo he dicho, pero Rudolf Leindorfer es muy joven todavía, es muy joven, pero sabe dar los pasos muy bien dados. Bueno, en el expediente que inicia Gerda no entra aquí, porque es en España, pero quiero darle las gracias a Silvia González, que me lo pasó. Lo encontró en la Chancillería y me lo pasó. Bien, entonces Rudolf Leindorfer se encontraba exiliado en Argentina y ahora es el hermano de Gerda quien contacta desde la Argentina con el gobierno republicano en el exilio, cuya sede se ubicó en Ciudad de México, apenas terminada la Guerra Civil, para trasladarse a París el 8 de febrero de 1946, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. La primera noticia de este contacto nos llega por una carta del 3 de junio de 1941, de Diego Martínez Barrio a Carlos Esplá, en los términos siguientes. Bueno, Diego Martínez Barrio fue un político español que alcanzó los cargos de presidente de las Cortes, presidente y vicepresidente del Consejo de Ministros, presidente interino de la Segunda República Española y presidente de la Segunda República Española en el exilio. O sea que...
y Carlos Esplá. Carlos Esplá tiene en el archivo de Salamanca todos los papeles que él fue utilizando en el gobierno republicano en el exilio, y es un archivo enorme, está por orden alfabético. Entonces tienes que buscar por el apellido de la persona que buscas, a veces lo encuentras, a veces no. Carlos Esplá fue un político republicano y periodista español. En agosto de 1940 se exilió en México tras un breve paso por la Argentina, donde fue secretario de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, la JARE, famosa la JARE, que daban un pequeño sueldo de unos meses hasta que los exiliados que llegaban a México pues podían asentarse y encontrar un trabajo. También, por ejemplo, Alejandro Otero instituyó una clínica gratuita también para los exiliados, digo Alejandro Otero porque era un médico granadino, es decir, que organizaron medianamente bien el tema de los exiliados. En México. ¿Y por qué en México? Pues porque al empezar ya la Segunda Guerra Mundial, los españoles exiliados tuvieron que salir para unos sitios u otros, y entonces en barcos se fueron llevando a los exiliados. Ahí, por ejemplo, el presidente Cárdenas tuvo un papel fundamental en llevarse a la gente. Bueno, la carta dice así: querido amigo, Blasco Garzón, en funciones de presidente de la Fraternidad Española, me pregunta lo siguiente. Hemos recibido la visita de un pariente de Salvador Vila Hernández, rector que fue de la Universidad de Granada y director de la Escuela de Estudios del Islam de la misma capital, en la que vivía en Carril de San Cecilio, número 12. Nos dice nuestro visitante que en julio de 1936 se hallaba pasando las vacaciones en Salamanca y que en diciembre siguiente el Times de Londres dio la noticia de su fusilamiento. Nos interesa, dicho señor, por si podemos averiguar alguna noticia de la esposa del señor Vila, su hermana, y si se conocen algunos datos sobre aquel fusilamiento. Mucho te agradeceré si cualquier dato que ahí tengáis o podáis averiguar me lo comunicaréis, me lo comuniques a la mayor brevedad para poder satisfacer al interesado. Es decir, que lo mismo que el padre mueve la Cruz Roja Internacional, él empieza a mover el gobierno republicano en el exilio. El 5 de junio del mismo año, Carlos Esplá transcribe la parte entrecomillada de la carta anterior a Alejandro Otero. Alejandro Otero, antiguo rector de la Universidad de Granada y compañero de Salvador Vila, y finaliza: por tratarse de personas seguramente conocidas por usted, le traslado la pregunta que formula el señor Blanco Garzón, por si usted tuviera algún informe que yo pudiera comunicar a la Argentina. Una carta casi igual se la manda a Paulino Romero, pero en el archivo de la JARE no tenían absolutamente ninguna información. Carlos Esplá finalmente recibe la carta de Otero, en la que le comunica evidentemente lo mismo que ya sabemos, que ha sido fusilado. Me lo imagino, porque esta carta no he podido encontrarlo. De momento no la he podido encontrar. La buscaré, pero más que nada por saber qué dice Otero, porque él está exactamente igual. Bien, unos años más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, aún nos llegan ecos del asesinato de Vila y de otros intelectuales españoles en el Congreso Mundial de Intelectuales por la Paz, celebrado en Polonia, al que asisten dos íntimos amigos del rector, Wenceslao Roces y José María Quiroga y Pla, yerno de Unamuno. En la mención española al Congreso aparece el párrafo siguiente: queremos pronunciar desde esta tribuna ante el mundo entero los nombres gloriosos de algunos grandes mártires de la cultura española,
como Federico García Lorca y Miguel Hernández, nuestros grandes poetas, Leopoldo Alas, rector de la Universidad de Oviedo, Juan Peset, rector de la Universidad de Valencia y doctor en las 5 facultades, Salvador Vila, rector de la Universidad de Granada, todos ellos asesinados por el franquismo. Son solamente los primeros de una lista que incluye a millares de intelectuales sacrificados por defender la soberanía y la dignidad del pueblo español. Es decir, después de 1948 no he encontrado ninguna otra noticia de que quedara algún otro eco, y lo que se hizo fue un silencio total sobre la suerte de Salvador Vila y de otros que fueron fusilados con él. En conclusión, lo que sí quiero dejar patente es que 3 personas, solo 3 personas, fueron, bueno, o 4 si ponemos al embajador en Londres, fueron los que no se conformaron con guardar silencio sobre la represión sangrienta que se estaba llevando contra la sociedad civil por el mero hecho de pensar diferente de lo que pensaban los que habían ganado la guerra, o que los que la estaban ganando. Emil Eindorfer contaba con experiencia política al haber sido corresponsal parlamentario y consejero del primer ministro Stresemann. A pesar de haber sufrido las represalias de los nazis en Berlín y la expulsión de España cuando estaba refugiado en Granada, en casa de su hija, no dudó en movilizar al embajador suizo en Viena, al ministro de Exteriores suizo, al que luego sería embajador de Suiza en Berlín, ante los nazis, y al servicio de España del Comité Internacional de la Cruz Roja, que llegó al gobierno rebelde de Burgos para conocer la suerte de su yerno y el paradero de su hija, porque la información vino de Burgos. Posiblemente esta intervención internacional amparó a Gerda de otras represalias. Tras la anexión alemana de Austria, fue internado en el campo de exterminio de Dachau, del que pudo salir gracias a los buenos oficios de sus contactos en Gran Bretaña, entre los que se encontraba Salvador de Madariaga, según Ángel Vila, hijo del rector. Luis Fabregón, profesor de francés en la Escuela Berlitz, se sintió especialmente comprometido a denunciar la situación en que se hallaban los intelectuales de Granada, posiblemente por el fusilamiento de Margarete Adler, profesora de alemán en la misma escuela de idiomas, amiga de Gerda Leindorfer, a la que se había dado cobijo en la casa del rector. Su denuncia de estos hechos fue crucial para que la prensa internacional conociera con nombres propios la brutal represión que se estaba llevando a cabo por las tropas franquistas y la política de tierra quemada que se practicaba con respecto a los enseñantes e investigadores de las zonas que iban conquistando. La prensa de la zona republicana también se nutría de información desde el exterior, ya que las noticias de la zona franquista escaseaban cuando no eran contrarias a la verdad de los hechos sucedidos. Rudolf Eindorfer, a pesar de su juventud, se involucró en el esclarecimiento de los hechos siguiendo la estela de su padre, a través de las instituciones en defensa de los republicanos españoles que el gobierno español en el exilio instituyó en Iberoamérica, principalmente en México. La JARE, Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles, movilizó sus recursos y sus contactos hasta dar con Alejandro Otero, compañero de Salvador y antiguo rector de la Universidad de Granada, que pudo aclarar la suerte que había corrido este. Finalmente, y siguiendo las biografías de los personajes que tuvieron alguna relación con el esclarecimiento de los hechos, podemos confirmar que los principales actores de la política europea preguerra mundial habían tomado partido a favor o en contra del fascismo, militaran indistintamente en unos partidos u otros. Algunos políticos decididamente anticomunistas toleraron el expansionismo de Hitler hasta que se vieron ellos amenazados, lo que explica la tibia postura de muchos gobiernos europeos a la hora de dar su apoyo al gobierno legítimo de España. Tras la Segunda Guerra Mundial, los intelectuales occidentales ya tienen claro que podría haberse evitado esta de haber ganado la guerra civil los demócratas españoles. Muchas gracias.
queréis hacer alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Rectora. Sí, por supuesto. Parece que nos hemos quedado. Os habéis quedado. Continuamos en conmoción. Como yo, ¿eh? Sí, Me quedo sí, igual. la verdad que sí. Bueno, sí, yo fíjate, bueno, la verdad es que en primer lugar darte también la enhorabuena por tanta información documentada, ¿no? Que creo que eso, bueno, es enormemente importante. Es bueno saber si, por ejemplo, claro, Pilar era rector, era un poco la cabeza de una universidad, ¿no? Científica. Si hay algunos datos sobre otros rectores internacionales, pues de Suiza o de Francia o de México, que de alguna manera pues alzaran la voz, ¿no? Un poco en apoyo pues de lo que primero de la persona de Vila y lo que él representaba como la ciencia. Sí, en España. en esto de los rectores, del comunicado de los profesores americanos, Sí. le encabezan las firmas que son 115, entonces ahí no me he puesto a identificar. Pero algunos que he identificado eran rectores o presidentes de coles o empezaban pero ya digo, por ejemplo, rectores que se exiliaran, por lo menos 7 de las universidades españolas estaban exiliados, antiguos rectores. Digo por lo menos 7 porque en el Congreso de Intelectuales de Polonia se dice el número. Y también se dice, y nunca se rectificó, sino al contrario, ha ido aumentando el porcentaje, que fue el 42% del profesorado universitario los que fueron inmediatamente depurados. Vamos, depurados, exiliados o fusilados. El 42% del claustro universitario español. Sí, fue una pérdida tremenda de talento. Para mí fue... Sí, claro. La película, me estuvimos viendo ayer la película de Manuel Menchón. De Manuel Menchón. Y para mí fue impresionante ver alguna escena, te lo estaba comentando con Mercedes. Pero es que ahora además, oyéndote, se hace como una idea muy clara de lo que representó en la guerra para la población de intelectuales, que lo sabemos, sí, a través de la historia vamos leyendo algo, pero cuando lees esas imágenes es que son muy impactantes, porque es que te das cuenta del drama que eso supuso para todo el país. Un drama del que todavía no nos hemos recuperado. Hoy yo lo venía comentando con Antonio, que parece muy serio, pero es que han pasado 85 años de esto y yo me estoy dando cuenta de que todavía estamos viviendo de aquella experiencia, ¿no? Entonces, sigue siendo un drama después de tantos años. Y cuando uno se pone a hacer estos análisis, te das cuenta de lo que esto ha supuesto para la evolución del país. No me extraña que fuera de España lo vean como un país ahora mismo en vías de desarrollo, como decíamos los holandeses, Ana de mi hija, decían, no, España no es un país desarrollado, España es un país en vías de desarrollo. Y es cierto, cuando te pones a analizar todo esto, también me ha resultado muy interesante tu punto de vista. Muchas gracias, Ayer cuando le preguntó un espectador, que parecía que era extranjero, ¿verdad? Sí, a Menchón, que si alguna vez las dos Españas se iban a dar la mano, más o menos dijo eso. Menchón no le supo responder o no. Pero yo sí le hubiera respondido. Yo sí le hubiera respondido. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre otros países y España? Con respecto a por qué está España tan dividida o la gente nos ve como que estamos siempre... Pues muy clarísimo. Es decir, el fascismo, que fue un tema de Alemania, fue de toda Europa, pero sobre todo de Alemania, Italia y España, gobernando el fascismo, pues en Italia y en Alemania fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que tuvo una década de gobierno. Pero en España tuvo 40 años. Y luego, además, otros 45, como yo dije ayer, de silencio de la democracia con respecto a esto. Entonces, esa brecha, ya no digo herida porque a lo mejor ya los nietos, pero siguen con la herida. Es decir, esa brecha que se abre,
si no se hace lo que estamos haciendo ahora, que tenía que haberse hecho mucho antes. ¿Por qué? Porque una vez que ya veamos la historia como es y todos seamos conscientes de una ideología o desde otra, da igual, no da igual, pero sí, de una ideología o desde otra, pues esto podremos volver a ser otra vez hermanos y podremos volver a... Porque cada vez que se rasca un poco y sale esto, pues dice, pero bueno, ¿qué país podíamos haber sido y qué país fuimos? ¿No? ¿Qué país podíamos haber sido y qué país fuimos? En fin, yo no estoy de acuerdo en que seamos un país en vías de desarrollo, porque el desarrollo está. Pero sí que es verdad que políticamente pues tenemos muchos tabúes que el franquismo nos metió a todos. Sí, sí, una gran inmadurez y que... Claro, claro. Mucha sangre por medio y muchas familias. Y mucho miedo, muchas familias, Mucho porque terror. la guerra fue terrible, pero la posguerra, Claro. mucho miedo en las familias. La obra de teatro de la llanura de Martín Recuerda, que se basa sobre todo en Granada, ¿no? Lo marca extraordinariamente, el miedo de las familias. Sí, sí. Claro. Está hablando del año 36, porque él lo escribe a finales del 36, Fabregón, que al principio fue tremenda la represión. El mes de Yo ya no agosto sé fue los siguientes, todo. claro. El mes de agosto en Granada fue terrible. Sí, de Granada. Es decir, fusilaban todos los días, en las tapias del cementerio y en el barranco de Vilna. Es decir, iban, cuando no, daban el paseo, eso ya no, ni aparecían en listas. Iban con una lista al gobierno civil, que hacía el gobierno civil, se lo daba a las cuadras negras, iban a las cárceles, los sacaban, y unos al cementerio y otros al barranco de Vilna. Y en la Alpujarra, de madrugada, bueno, sí, pues los pueblos eran paseos, es decir, los sacaban, lo que llamaban el paseo, los sacaban, lo llevaban a la cuneta, los fusilaban y allí los encontraba la familia o no los encontraba, o en la cuneta se quedaban. Es decir, los primeros años, los primeros meses de la guerra civil fue... Pero es que después, cuando se gana la guerra, se hace otra de mucho cuidado. Bueno, y luego... Bueno, Franco murió matando, o sea que es que no... Hombre, murió matando el proceso. Franco murió matando. Yo fijaros... Hay desconocimiento, hay fosas comunes de miles y miles. En la democracia se pensó que si se sacaba todo esto se dividiría más a la población y que había otras cosas más urgentes. Bien, muchos no estábamos de acuerdo con eso, pero también, visto desde ahora, yo digo quizá, si hubiéramos dicho, por ejemplo, esta conferencia que yo he hecho, lo hubiera hecho en el año 75, me hubiera cogido la social ahí mismo, es decir, directamente a la cárcel, aunque fuera democracia. Yo quiero trasladaros una cosa también, está aquí Pedro Mercado, el vicerrector, que se ha encargado de toda la coordinación, de toda la organización, de preparar todos los expedientes, de localizar a las familias para la reparación. No voy a decir el nombre, pero hay un familiar que ha contestado que en la Universidad de Granada se meta en sus cosas. Sí, y él sabe, y bueno, y en el Consejo de Gobierno estuvo bien, pero había que ver las caras, las medio caras. O sea que esto no pensemos que estamos todos, no. Bueno, y Mercedes cuando escribió el libro, acuérdate, el propio cuadro del rector Vila pues se colgó muy tarde, ¿no? Fue con el rector en el 78. En el 78, con Juan de Dios. Con Juan de Dios López González. Sí. Pero además, ese fue un momento, el año 78 o así, fue el momento que la gente que había estado en la guerra a favor de la derecha tuvo miedo. Tuvimos miedo todos, cuidado. Es decir, nosotros de que ellos sacaran las armas y ellos que nosotros empezáramos la revolución. Es decir, que ahí hubo miedo. Entonces, ¿qué pasaba? Mirad, lo del cuadro de Vila, yo no sé, lo he contado en el libro. El cuadro de Vila, nos llamaron a unos cuantos PNNs y nos dijeron, mirar, un rector fue fusilado. Yo hasta entonces no tenía idea de que ni que era salmantino, un rector fue fusilado y el cuadro no está.
Entonces, el rector de Derecho, que era José Manuel Pérez Pérez Prende y escribió el un de artículo. Filosofía y Letras, que era Jesús Lenz, dos personas, no me atrevo a decir ni la ideología, sí, eran progresistas, no sé si pertenecían a algún partido o no pertenecían a ningún partido, dos buenas personas, pues entonces querían ir al claustro, que entonces era de numerarios casi todo, el claustro de esa, y nos dijeron que por favor lo pusiéramos en el claustro de Filosofía y Letras. Bueno, aquí estaba su decano, no sé si eras en aquel momento decano, Andrés, o no, pero teníamos un claustro paritario. Era 25% de estudiantes, 25% de numerarios, 25% de no numerarios y 25% de alumnos. En ese claustro lo ganábamos todo. Nos juntábamos los alumnos, los no numerarios y los PAS y lo sacábamos todo. Pero ¿qué pasaba? Que cuando íbamos al claustro de la universidad lo perdíamos todo. Entonces ellos vinieron porque querían llevar el aval de un claustro para hacer la propuesta. Y en el nuestro salió. Y entonces una vez que salió, hay que decir que el claustro, que ya os digo cuál era la temperatura en aquel entonces, en la transición, estamos aquí hablando de la transición, pero todos los días había muertos. Allí de repente habían desmandados y no eran tales desmandados, era la misma policía que le pegaba tiros a quien le daba la gana. Entonces todos los días había muertos. Y en ese momento pues había una especie de posible diálogo, ¿no? Entonces llegó al claustro y no hubo, parece ser, mucho problema para sacar el tema del cuadro. Se le pidió a la hermana una fotografía, la hermana no dijo que su mujer, podían pedírsela a su mujer y a su hijo, entonces le mandó una fotografía y se puso el cuadro con esa leyenda que tiene la primera leyenda, ¿no? Salvador Vila, nombrado el día tal de 1930, el día 23 me parece, de abril de 1936, fue Cesa el veintitantos de julio. Sí, el 23 que es cuando de lo julio cesa también, el gobierno. El cese se lo cesa el comandante el Valdés. Comandante Valdés. Lo cesa el comandante Valdés y nombra a Marino Sete. A Marino Sete, que había sido el rector anterior, el que había sido reprobado por el claustro. Bueno, no, reprobado no, porque lo perdieron. Bueno, que fueron los seis profesores que le hacen la moción de censura. Que la perdió la izquierda, pero él dimitió. Entonces, bueno, la mujer de Vila, Gerda Leindorfer, que estaba casada luego con otro español, el español magnífico, que luego escribió los 15 folios en los que yo me basé luego para poder terminar el trabajo que había empezado, Manuel Pulgar. Pues Manuel Pulgar le corregía las cartas que escribía Gerda en español a Juan de Dios. Entonces Juan de Dios salió diciendo que no sé por qué salió cuando salió mi libro, salió en la prensa lo del libro y que la mujer de Vila no estaba de acuerdo y tal. Y entonces salió diciendo que estaba encantada la familia y sacó una carta de la hermana. Entonces yo me vi obligada a sacar la carta de Gerda Leindorfer, que la tenía yo, diciendo que era un insulto que el cuadro tuviera la leyenda que tuviera, que ya que habían puesto el cuadro, que hubieran puesto la realidad, que había sido asesinado el 23 de octubre de 1936. Es decir, la señora Gerda Leindorfer vivió una atrocidad toda su vida, primero de manos de los nazis, después de manos de los fascistas españoles, y ya está. Emil Leindorfer se le indemnizó con 300 marcos por haber estado en Dachau, pero por haber estado en los campos de concentración ingleses, que también estuvo, hasta saber si era un alemán amigable o no, pues de eso no se le indemnizó nunca. A pesar de que luego contribuyó en Inglaterra, a través de la BBC, a hacer la campaña de desnazización que hizo la BBC para Alemania. En fin. Sí. Yo quisiera preguntar, bueno, primero felicitar a la universidad y estoy encantada porque yo también fui alumna en mi época y también sufrí la represión directamente. Entonces esto no solamente me sorprende gratamente, sino que me siento orgullosa de poder estar aquí esta tarde. A pesar de que haya pasado tanto tiempo, a pesar de que estés donde estamos, pero
donde estamos, pero estamos empezando, estamos viendo lo que pasó y estamos reconociendo las cosas como fueron, ¿no? Y eso ya es una gran satisfacción. Pero no encuentro yo la manera de enterarme de los actos que hay previstos para poder asistir. ¿Dónde se puede uno enterar de proyectar? ¿Dónde está el programa? ¿Y en qué sitio puedo yo informarme para ir a él? Bueno, nosotros, es que el problema es el exceso de información. Entonces, a mí me consta que desde el Centro de Cultura Contemporánea se ha enviado, se está enviando continuamente, se hace a través de redes, a través de Facebook o a través de la página web de la universidad. Pero es cierto que hay que mirarla todos los días, pero yo creo que ahora mismo está colgada la programación completa, ¿no? Tenemos aquí al director de... No es que me quiera quitar la responsabilidad, que es mía, pero... En agenda, yo que ya estoy jubilada, me pasa lo que a ti, que como no miro todos los días la agenda, no me entero de lo que hay, pero bien, entrando en agenda, yo además lo tengo ya... Pero no hay un folleto o algo así que uno... No, pero tú entras en agenda en la página web, ¿eh? Y en agenda te pone varios, la madraza, la no sé qué tal, y tú entras en cada uno de los sitios y te dice lo que hace ese día, ¿eh? Y es relativamente fácil, es relativamente fácil. Sí, pero piden la información más concreta sobre el ciclo de Universidad de Memoria Democrática. Se ha ampliado a medios, pero es verdad que también se ha ido ampliando las actividades porque ha sido un ciclo que hemos elaborado desde el inicio de... Bueno, es que vamos ampliando continuamente, ¿no? Van surgiendo de todas las... Esta es la primera, gracias. Gracias. Un placer. Y es un ciclo que además hacemos colaboraciones de política institucional. Pero sí que deberías de hacer un folleto con lo que ya, por lo menos tenéis programado de la memoria democrática. Sí. Pedro, Una entrada. Pedro, hay que hacer algo específico. Hablas tú. Y hemos hecho un primer envío a medios, pero vamos a hacer una noticia en UGR donde aparezca la relación de todas las actividades. En lo que es concretamente la madraza, son 12 actividades. Esta es la tercera, ya hicimos dos, la de proyección del documental de Manuel Menchón y la primera de las conferencias que fue de la comisaria de la exposición de Azaña, que si no han visto también está, como hablábamos ayer, en la sala de la capilla del Hospital Real. Y en los próximos días vamos a hacer un envío ya con toda la programación, porque es una programación bastante extensa y creo mercado de vicerrector de política institucional. Sí, simplemente es informativo. Efectivamente, la idea era no solo hacer ese acto el acto de reconocimiento institucional, sino que ese acto de reconocimiento institucional tan importante fuese acompañado, sacarlo de la institución para llevarlo a los centros y hacer actividades de tipo cultural, de tipo de divulgación precisamente de la importancia del legado científico, del legado humano, cultural de las personas que fueron represaliadas. En ese sentido, es verdad que dada desgraciadamente la nómina de represaliados, lo que hemos hecho es iniciar precisamente alrededor del aniversario de Salvador Vila, que será mañana, cuando se cumpla el 85 aniversario, que empezaran los actos alrededor de esa fecha, pero se van a desarrollar durante todo el trimestre, bajo ese paraguas de la Universidad de Memoria Democrática. Y además queremos que no solo en algunas ocasiones se realicen a través de las cátedras de extensión universitaria, sino también llevarlas a las distintas facultades, allí especialmente donde el número de represaliados o el número de catedráticos, de profesores, fue muy significativo y más que nada porque las generaciones, los nuevos profesores, los nuevos estudiantes sean conscientes y que evidentemente pues, todo ese legado que en muchas ocasiones está incluso en nuestra universidad todavía desconocido. Entonces, sí, a efectos prácticos, vamos a tratar de hacer, en colaboración con el Centro de Cultura Contemporánea, una especie de agenda en el que todas las actividades del sector de cultura contemporánea que al mismo tiempo estén relacionadas con el ciclo Memoria Democrática sean visibles y se vayan semanalmente o mensualmente anunciando. Muy bien. Yo creo que es la única manera de hacer que la memoria democrática realmente se lleve a cabo, porque era igual que en aquella época. Yo estudié en el año 70 y hasta el 77, estuve estudiando en la universidad, y la manera que había de hacer la democracia era hacerla
Es decir, nosotros teníamos 7 minutos, que era lo que yo estaba en filosofía y letras, teníamos 7 minutos para hacer una asamblea, que era lo que tardaba la policía de la Plaza de los Lobos a la facultad. En esos 7 minutos había que discutir, había que tomar decisiones y ejercíamos la democracia. Luego teníamos que salir corriendo. Y algunas veces nos llevaban en volandas, ¿no? A las pequeñas como yo nos llevaban en volandas. Pero es que era la única manera de hacer la memoria democrática, me da la impresión que es esta, hacerla. Y que se entere todo el mundo y que no sea una cuestión no solo académica, sino de minoría. Esto es lo suficientemente importante como para que la ciudad de Granada lo sepa entera y tenga una información que llega al último rincón, que llega a la última hora, que llega al último Mucha sitio. gente no quiere No puede enterarse. ser una cosita Una pequeñita sí y otra no. que escale la conciencia. Para que la conciencia realmente se descargue tiene que ser mucho más amplia, ¿no? Yo quiero agradecer, permitirme quizá, bueno, perdón, ¿hay alguna intervención más? Yo quiero hacer un reconocimiento expreso a todos los investigadores de nuestra universidad y permitirme que lo haga en la persona de Mercedes. Yo creo que la verdad, en cierta medida comenzó, yo leí el libro hace años, recién llegada al rectorado, en el 2015, leí su libro y a mí me impactó. Y me tengo por una persona formada y conocida, participativa, democrática, de realmente lo que desconocíamos de nuestra historia y de esa historia tan tremenda, ¿no? El libro es excepcional, extraordinario. Y desde entonces empecé a que fuese un libro institucional. Yo ha sido un libro que he regalado mucho institucionalmente, ¿no? De momento creo que lo tienen todos los rectores españoles porque se lo he ido enviando. Bueno, me han escrito muchos sorprendidos del desconocimiento tan grande que existía de una época tan dura. Es cierto que el otro 8, bueno, pues también avanza algo, pero evidentemente ahí ya se empiezan a dar datos. Luego también, bueno, pues rápidamente, bueno, hemos tenido siempre Jordi, ¿no? El alcalde estaba para la calle, se tardó muchos años en conseguir que al alcalde Jordi, que fue profesor, se le pudiera poner el nombre a una calle. También fue un acto que Roque Hidalgo propició mucho. El libro sobre Polanco de Miguel Gómez Oliver. Y yo recuerdo hablando con Mercedes, y bueno, este libro tiene que ser institucional, pero tienes que revisarlo, ¿no? Y ponerlo un poco en una edición, digamos, más noble, entre comillas, permitirme, ¿no? Porque era, bueno, una edición de bolsillo, era una edición de bolsillo azul, que todavía quedan algunos ejemplares, pero pocos, porque realmente ha sido extraordinario. Por tanto, quiero hacer un reconocimiento muy importante, porque yo creo que a partir de ella surge, bueno, pues esa semilla que estamos viendo en estos días salir, ¿no? Y eso, yo creo que los científicos, aunque callados y silenciosamente en nuestros laboratorios, bibliotecas, seminarios, etcétera, pero un reconocimiento público también es importante tenerlo. Y desde luego, por mi parte, total y absoluto a todos vosotros. Tenemos aquí compañeros también del Departamento de Historia de la Medicina, está Esteban, está Teresa, y bueno, veo también a Andrés Pociña, Aurora, gente que ha trabajado con investigar, pero muy específicamente ellos pues en todos estos temas, y Sobas también. Gracias. Gracias, Pilar, y gracias por los actos que están haciendo también. Sé que te impactó el libro porque me mandaste un mensajito, estabas en Francia, sí, en el aeropuerto, exactamente. Y me mandó un mensajito diciendo, estoy impresionada con tu libro. Sí, o sea, totalmente. Sé que le impresionó. En fin, impresiona. A ti también te pasó cuando lo leíste, Pedro. Sí. Yo estuve mucho tiempo que no podía trabajar sobre el mismo tema, mucho tiempo después del libro. Ahí me dijeron compañeras de Madrid, me dijeron, ahora tienes que trabajar sobre la obra de él. Digo, bueno, ahora trabajas tú sobre la obra porque yo no puedo. Ahora yo no puedo trabajar sobre la obra. Yo ya me quedé eso. Luego es verdad que eso, pero que digo que el libro es sobre Salvador Vila, pero que cuando uno rasca y coge la vida de otra persona, es que eran gente que iban a cambiar este país, que lo iban a cambiar. Que hubiéramos estado a la cabeza de Europa. Es decir, tú ves a esta gente y de repente se le cercena toda la vida. Se le cercena a ellos y se le cercena a sus hijos. Y a todo el país. ¿Por qué? Pues yo recuerdo cuando vino la primera vez el hijo de Vila, Ángel Vila. Ángel Vila no le habían dicho nada mientras estuvo en España hasta que se exilió, porque claro, no querían ponerlo en riesgo.
pero cuando se exilió y le quisieron contar, era adolescente, ya no quiso saber muchas cosas. Cuando vino aquí, pues yo le di un paseo por los sitios donde su padre había estado, le fui enseñando las cosas y le fui diciendo lo que era su padre, lo que significaba y tal. Se pasó 3 días llorando, el hombre. Yo no quería darle ese disgusto, porque tampoco digo, pero es que decía, Mercedes, si esto no hubiera pasado yo, ¿qué sería ahora? O sea, yo, ¿cómo habría vivido mi vida? Es que mi vida también me la segaron con mi padre. No conocía a mi padre, fui una persona, me exilié con mi madre. Otra de las cosas que me contaba es que como era adolescente, pues cuando llegó a Londres y un día se fue su madre a trabajar, se cogió un atillo y se marchó a la estación Victoria de Londres para venirse a España. Cuando pasaron el tiempo y no sabía qué hacer con su alijo, pues antes de que la madre llegara otra vez del trabajo, se marchó corriendo, metió la ropa en donde estaba y nunca le dijo nada a su madre. Es decir, que eso dice hasta qué punto desgajas a un adolescente de su vida normal, lo llevas a un país extranjero, ya no volvió, ya siguió en Londres porque sus hijos han crecido allí, otro hijo suyo está en Estados Unidos, es decir, que bueno, pues ya la vida se la ha destrozado, se la ha destruido. Y la nuestra de paso, porque los que vivimos el franquismo toda nuestra juventud, pues tenemos para contar anécdotas, no de este tipo, pero sí de la represión que había ideológica hasta límites insospechados. En fin. Bien, como ayer decía Félix Bolaños, finalicemos con esperanza, porque es fundamental, importante, creo que tenemos una estructura más o menos sólida, pero como he dicho, tenemos que seguir defendiéndola. Creo que eso es un mensaje fundamental que tenemos que tener muy calado dentro y defenderla día a día. Muy bien. Muchísimas gracias a todos, Mercedes.